Buenos días. Nuestros siguientes 45 minutos van a ser con Claudia Casanovas. Buenos días, Claudia. Hola. Hola, bienvenida a nuestro congreso, Claudia. Esperemos que te estés encontrando bien entre nosotros. Claudia es una argentina afincada en Italia. Supongo que es el amor la que le llevó hasta allí. Claro. Desde pequeña se enamoró de los colores y del arte, entendiendo el arte como expresión visible del mundo interno del artista. Así comenzó su búsqueda interior. A los 30 años, durante una sentada meditando, se percibió como un centro de energía ilimitado, con una conciencia profunda de ser. Era y no se encontraba en el tiempo ni en el espacio. Ella nos dice que se hizo aquel día una gran pregunta. ¿Cómo puedo ser aquello que se encuentra fuera del tiempo y del espacio y al mismo tiempo ser el cuerpo físico, los sentimientos y la experiencia? ¿Hay una relación posible entre dos mundos tan distantes? Estudió artes plásticas y tras graduarse se dedicó a la enseñanza buscando la expresión libre de sus alumnos. Su pasión por el arte le llevó a comenzar a descubrir el alma humana en sus manifestaciones más profundas. Esa búsqueda la encaminó hasta una escuela llamada Río Abierto, o también definida como Escuela para la Evolución del Ser Humano. Allí se hizo instructora de ese sistema que luego exportaría junto a su marido a Italia. A los 34 años conoció a Blay. Lo que le agradó de él es que solucionaba la distancia entre lo espiritual y lo concreto. No dejaba nada fuera de lo que es el ser humano. Entendía que contemplaba todas las dimensiones del ser humano y que esa era una de las riquezas de Blay. Pasaron muchos años hasta que se atrevió a enseñar las enseñanzas de Blay. Y esto fue así porque necesitaba previamente hacer trabajo personal en ella misma. Ha escrito 2 libros, por lo menos, que yo tenga idea. Una se llama El arte de ayudar, su luz y su sombra, y más recientemente, En lo pequeño, lo inmenso. En este último hace una síntesis integradora de su conocimiento, una síntesis teórica y práctica, con una literatura muy clara, integrando en toda esta explicación los mitos y los cuentos tradicionales, lo cual me parece muy interesante y anima bastante la lectura del libro. Os voy a leer uno de los cuentos que a mí me gustó, además es cortito, que le sirve a ella en el libro para hablar de lo que es lo más importante. Hace muchos siglos, un rey llamó a sus súbditos pidiéndoles que le respondieran 3 preguntas que torturaban su corazón. La primera, ¿cuál es el lugar más importante del mundo? La segunda, ¿cuál es la tarea más importante? Y la tercera, ¿quién es el hombre más importante? Se reunieron para dar respuesta ricos y pobres, y sólo aquel viejo sabio, al que no le interesaban los honores, satisfizo al rey con sus palabras. El lugar más importante es donde se está. La tarea más importante es la que se está haciendo. Y la persona más importante es aquella a quien se puede amar. Pues así se ejercita el más bello y noble de los sentimientos.
Muchas gracias por traernos en tu libro, este cuento, y tienes la palabra, Claudia. Bueno, gracias. Bueno, el tema que quiero hoy desarrollar es el tema del sentido de la vida. Blay lo desarrolla en varios libros y yo he un poquito unido diferentes ideas suyas que me parece que frecuentemente que es útil hablar del sentido de la vida, porque frecuentemente nosotros lo perdemos. Es como si he visto tantas veces preguntarse a las personas, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Tiene mi vida algún sentido? ¿Tiene la vida en sí misma un sentido que yo pueda comprender? Y eso me llevó a tratar de encontrarlo también para mí. Desde chiquita yo me preguntaba si la vida tenía el sentido de lo que yo veía a mi alrededor, que era más o menos casarse, tener hijos, y en mi caso de mi madre, ser una ama de casa que vivía, qué sé yo, haciendo cenas a la noche con amigos, y me parecía un poco pobre ese sentido, ¿no? Entonces, desde chica yo me preguntaba, ¿cuál será este sentido? Y de pronto, bueno, lo fui buscando y buscando, y cuando empecé a encontrar lo que había escrito Blay, como algo se me reveló dentro, o sea, sus palabras resonaron con mi interior, ¿no? ¿Y qué es lo que él dice? Él dice que la característica, la constante de la vida, es la creación y destrucción de nuevas formas. Esto está en relación también a como se dice en India, ¿no? En India se habla de Brahma, Shiva, Vishnu. Agregan el conservador, o sea, el creador, el destructor y el conservador. Entonces, en este movimiento permanente de la vida tiene una inmensa dinámica y va creando estas formas que crecen, se desarrollan, generan frutos y luego decaen. Este tipo de dinámica la vemos en las plantas, las vemos en los animales, las vemos incluso en los planetas, y parece que pasa algo en el ser humano que no se deja fluir con esta enorme dinámica, ¿no? En vez de, como si dijéramos, prevalece el conservador frecuentemente, ¿no? Como si nos apegáramos a lo conocido, como si quisiéramos detener este fluido de la vida, ¿no? Que es justamente lo que le da su sentido y lo que nos da el gozo de vivir esta dinámica, esta transformación. Entonces, lo que hemos estado viendo en este congreso es frecuentemente los obstáculos que impiden que nosotros nos dejamos fluir con la vida de esta manera, que nosotros somos vida en la vida. Y los obstáculos ya han sido nombrados varios, y yo quisiera tomar uno que me parece que es bastante interesante, del cual habla Blay, que es el objetivo o el proyecto cristalizado. Es decir, la primera pregunta es, ¿se necesita un proyecto en la vida que dé sentido a nuestra vida? ¿O la vida tiene sentido más allá de los proyectos que nosotros podamos inventarnos o podamos descubrir? Es una pregunta que la voy a ir contestando a lo largo de la charla. Entonces, la vida, por un lado podríamos decir que cuando uno tiene un proyecto de vida, el proyecto como canaliza las energías, es como si fuera el lecho de un río por el cual las energías van en una dirección. Entonces tengo un proyecto y se dinamiza el amor, se dinamiza la inteligencia, se dinamiza la fuerza para concretizarlo, para llegar a aquel punto allá donde yo quiero llegar. Entonces, desde ese lugar, el proyecto es útil porque de alguna manera nos concentra y dirige nuestra energía. Y desde allí activa el potencial, lo que hemos estado diciendo, ¿no? La actitud de activar el potencial, que sería la actitud positiva de la cual ya se habló bastante en estos días. Entonces, desde ese lugar el proyecto es útil porque genera esta dirección. Desde otro lugar, el proyecto que da sentido a nuestra vida es, como Blay dice, como una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque creamos proyectos y luego quedan cristalizados. Es como que no los actualizamos, no los vamos convirtiendo en realidad en base a nuestra evolución. Entonces, creamos un proyecto y empezamos a dejar fuera de nuestra vida partes y aspectos de nosotros mismos que no coinciden con este proyecto.
Luego voy a dar una imagen o voy a dar una idea de mí misma, cómo esto ha sucedido y de alguna manera sucede cuando no estoy despierta. Entonces, por un lado, el proyecto canaliza la energía y eso es fantástico. Por otro lado, va dejando fuera aspectos de nosotros mismos y por otro lado, va focalizándonos en el futuro. Es como si yo y ese es otro aspecto, entre comillas, negativo, porque yo pongo mi visión, mi atención al futuro y a la realización del proyecto y me pierdo la presencia en el momento. Entonces, me pierdo el viaje, digamos, ¿no? En vez de estar viajando y ser consciente del viaje, como si yo quisiera ir a Milán, entonces en vez de ser consciente que voy pasando y viendo el campo y viendo las ciudades, Florencia, Bolonia, y voy viendo todo eso, estoy solo pensando cuándo voy a llegar a Milán. Y en Milán, Milán, Milán. Y me pierdo toda la riqueza del viaje, ¿no? Que en ciertos momentos veo el mar, en ciertos momentos veo ciudades bellísimas, es como que el proyecto a veces enceguece un poco, porque no te interesan otras cosas que en realidad en el trayecto del viaje están presentes y son la salsa de la vida, digamos, ¿no? Entonces voy a desarrollar un poquito esto. Por ejemplo, para mí voy a contar una cosa que ya conté en una entrevista que tuve en una radio hablando de este mismo tema. Para mí, uno de los proyectos semiconscientes al principio, pero que luego se me hicieron claros, fue el de tener éxito. O sea, yo quería tener éxito. No voy a contar toda mi historia para decir cómo nació ese proyecto, pero en parte, una cosa era en parte graciosa, en parte trágica, digamos. Cuando yo empecé a ir a las fiestas, de chica, no sé, 14 años, más o menos 15, cuando volvía de la fiesta, mi madre me preguntaba, ¿tuviste éxito? Y yo empecé a percibir que lo importante de la fiesta era tener éxito. Cuando le comenté a una amiga mía, me dijo, ¿cómo tu madre te preguntaba eso? A mí nunca me hubiera preguntado eso. ¿Y cómo? ¿Y qué te preguntaba? Para mí lo único que se podía preguntar era eso, ¿no? Entonces me dice, no, me hubiera preguntado quién estaba, qué se había comido, a qué hora fui. Entonces yo dije, mira qué interesante. No, para mí me decía si tuviste éxito. Entonces el mensaje allí es que el objetivo era tener éxito y que todo lo demás tenía que, de alguna manera, mutilar lo otro, ¿no? Por ejemplo, el divertirme, el hacer una alianza con las otras chicas, con las mujeres, eso era secundario, no, incluso el cuerpo, ¿no? Muchas veces, por este proyecto de tener éxito, he dejado afuera el cuerpo, o sea, dejaba fuera la diversión, dejaba fuera las amistades porque tenía que tener éxito. Y luego, cuando el éxito dejó de ser con los chicos y pasó a ser el éxito profesional, también tenía que dejar un poco fuera la afectividad porque no favorecía eso, ¿no? Y también el cuerpo, o sea, la disponibilidad a exigirle al cuerpo mucho más de lo que el cuerpo podía naturalmente dar, por ese proceso cristalizado de tener éxito. Entonces, por un lado, como ya dije antes, ¿no? Canaliza la energía, pero por otro lado yo fui dejando fuera de mí misma y de mi experiencia concreta aspectos que eran importantes para mí, ¿no? Como el cuerpo, las amistades, la afectividad, el descanso y muchas otras cosas, por realizar ese proyecto. Entonces, esa tendencia a crear un proyecto no del todo consciente y a esclavizarse al propio proyecto, podemos hablar del proyecto del personaje, ¿no? De llegar al yo ideal, esa tendencia hace que nosotros vayamos desconectándonos de la vida real que está realmente en el presente. Entonces, cuando Blay pregunta y dice, ¿es necesario el proyecto para dar sentido a la vida? La respuesta es útil, pero no es necesario, porque en realidad podemos vivir algo que no todos reconocen, podemos vivir la vida sin necesidad de un proyecto, sin necesidad de algo a realizar en un futuro. Entonces, ¿cómo es esto?
cómo es el vivir sin proyecto, que a veces cuando la gente siente, ay, no tengo un proyecto, mi vida no tiene sentido porque no tengo un proyecto. En vez, ¿cómo es vivir sin un proyecto? O sea, ¿cuál es la manera sana de vivir sin un proyecto? Que tampoco nos tenemos que pelear con los objetivos y los proyectos, están ahí y se pueden utilizar, pero no sentir que son necesarios para dar sentido a nuestra vida, no creer que son necesarios para dar sentido a nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la otra manera, o la manera de ir dando sentido instante por instante a nuestra vida? Se ha estado hablando ya en estos días, y pienso que la gente que está escuchando ya lo sabe, pero lo voy a decir con mis palabras. El sentido de la vida en realidad está en cada instante de la vida. Entonces, cuando estamos presentes en el instante, vamos a ir descubriendo el sentido de nuestra vida si en ese instante nosotros estamos también actualizando nuestro potencial. Entonces, al actualizar el potencial, o sea, al tener la actitud interna de ser yo, reconocer la voluntad que soy, reconocer la energía que soy y actualizarla, no para lograr algo en un futuro, simplemente porque lo soy, porque quiero ser más auténticamente yo misma. Entonces, actualizar la energía, actualizar el amor, actualizar el sentimiento, de manera que simplemente para sentir, no es para lograr otra cosa, es solo para actualizar el sentir, el amor que soy. Y de la misma manera la inteligencia, o sea, actualizar la inteligencia, la capacidad de comprender, de ver, de observar, actualizar eso porque lo soy. Entonces, cuanto más vamos actualizando nuestro potencial, más vamos sintiendo nuestra presencia, más vamos sintiendo quién somos y qué cosas somos. Entonces, allí la vida comienza a tener sentido, porque la interrelación de estas tres energías, que en realidad es una, va produciendo una profundidad y una intensidad de vida, que hace que no tengamos que ir al futuro para compensar una carencia del presente. O sea, muchísimas veces el crear, lo que hemos estado hablando en estos días, el yo ideal, ¿no? El crear un logro en el futuro está directamente en relación con compensar la insatisfacción del momento presente. Entonces, cuando nosotros, en vez de estamos actualizando en el momento presente lo que somos, percibimos allí el sentido de la vida. Porque el sentido de la vida es realmente actualizar el potencial que traemos. Es un poquito como la historia de los talentos, ¿no? De que la parábola de los talentos, que el padre le daba a 3 hijos, uno los esconde, otro los conserva y otro los hace crecer. Entonces, en realidad, hemos nacido para hacer crecer, para hacer florecer nuestro potencial. Entonces, como ese es realmente, podríamos decir, el sentido de la vida más profundo, entonces, cuando eso está sucediendo, no necesitamos nada más que dé sentido a nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros vamos actualizando el potencial en esta actitud positiva de la cual estuvimos hablando? Sucede que vamos ahondando en nosotros mismos, vamos ahondando en nuestro potencial, en nuestra conciencia del yo profundo y en la conciencia del fondo de nosotros mismos y del fondo de toda la existencia. Entonces vamos profundizando en la conciencia de nuestra esencia. Y cuando ello va sucediendo, que se va profundizando en la conciencia, se va despertando cada vez más conciencia de este potencial. Entonces vamos pasando de un potencial al cual podemos llamar personal a niveles más profundos y más elevados. Y ahí es lo que aparece, que Antonio llama los niveles superiores de conciencia. O sea, si nosotros vivimos manifestando el amor, nuestro amor va a ser cada vez más profundo y se va a llegar a ese lugar impersonal del amor, donde es el amor puro. Entonces vamos descubriendo los niveles del alma, vamos descubriendo los niveles más profundos y allí vamos viviendo un sentimiento de plenitud. La plenitud de estar expresando profundamente no solo los niveles personales de nuestra conciencia,
sino los niveles transpersonales, los niveles espirituales de nuestro ser, ¿no? De lo cual ya se estuvo hablando. Pero bueno, yo lo voy diciendo con estas palabras. Entonces allí se va realizando este sentido de la vida, que es ir llegando, ir pasando de los niveles más superficiales a los niveles más profundos hasta llegar a los niveles impersonales, al fondo de nosotros mismos y del universo, de la existencia. Cuando eso va pasando, se va teniendo, podríamos decir, como un goce doble. Por un lado, se va gozando, se va, Blay dice, recreando nuestro ser, porque no solo estamos recreando en el sentido de recreación, de divertirnos, de pasarla bien en esta recreación, y vamos también recreándonos, o sea, vamos siendo, somos actores de una creación, que es la creación de esta forma que nosotros somos y que está siendo nutrida por el potencial impersonal, digamos. Entonces, se produce por un lado, vivir recreándose, pasándola bien y dinámicamente naciendo a cada instante, y también se va tomando conciencia. Ese es de sí mismo. Ese es el otro aspecto del encarnar el potencial, que se va tomando conciencia del ser. No solo se expresa el ser, sino que se va tomando conciencia de ello. Entonces es como si hubiera un aspecto objetivo, que sería el de objetivar el ser, digamos, o el fondo, y un aspecto subjetivo que sería tomar conciencia de ese fondo. Entonces, en esta interrelación de lo objetivo y lo subjetivo, nosotros estamos como completando nuestro ser, estamos completando nuestra manifestación aquí de lo que somos. Entonces, son dos aspectos, reconocer el ser y además manifestarlo en la existencia, ¿no? Y ahí llega lo que Blay habla de la plenitud. Blay hablaba mucho de la plenitud en la vida cotidiana, ¿no? Como de esta plenitud que sería de objetivar lo que somos, sabiendo lo que somos, ¿no? Sintiendo, además de sabiendo, sintiendo que estamos viviendo desde el centro, ¿no? Desde nuestro centro. Bueno, sería lindo ya empezar digamos, a proponer preguntas, ¿no? Porque cuando uno habla así, a la gente le vienen preguntas que vamos a contestar después, probablemente si surgen las vamos a contestar en la mesa redonda que viene luego. Entonces, este sentimiento de plenitud es lo que va creciendo, ¿no? Va creciendo. Y para que este sentimiento crezca, yo creo que tenemos que ser conscientes de todo en nosotros mismos, ¿no? Así como ser conscientes de este aspecto impersonal, de este aspecto que podríamos llamar incluso divino, superior, transpersonal de nosotros mismos, y estar siempre con una miradita a el aspecto personal. O sea, cuando el aspecto personal me viene a decir así, ¿no? Cuando Claudia como persona, como personaje, no molesta, digamos, en argentino se diría todo bien. O sea, no pasa nada. Mientras no moleste, no la vas a ir a llamar, ni a ver qué le pasa, nada, todo tranquilo. Pero en un cierto momento, el personaje, digamos, esta es mi experiencia, no quiero decir que no haya gente que pueda vivir sin el personaje realmente siempre. En mi experiencia, puedo estar centrada, puedo estar en contacto con niveles profundos, así como describía Carlos esta experiencia que tuve que marcó una diferencia en mi vida, ¿no? Un antes y un después, haber conocido esa esencia fuera del tiempo y el espacio. Entonces, uno puede vivir, puede tener experiencias de ese tipo, puede vivir centrado, y como dice Blay, desde el propio centro, abrirse a lo superior, porque ese es otro concepto muy importante de Blay, que a mí me parece fundamental, que centrarse y abrirse a lo superior. Desde allí, la apertura puede mantenerse estable, ¿no?
porque el centro es el mejor camino hacia lo superior. El centro también lo llaman la energía crística, ¿no? Por eso se dice como que se va al Padre desde Cristo, ¿no? Como que uno va al centro y de allí tiene la conexión directa con lo superior. Entonces, se puede vivir en conexión con lo superior, sintiendo y viviendo esto superior, se puede vivir en el centro, y de pronto el personaje aparece y, digamos, hace de las suyas. Entonces, si volvemos al tema del proyecto cristalizado, voy a dar algún ejemplo de esto en este momento, pero primero quiero ver qué hora es. Todavía tengo tiempo. Bueno, entonces, cuando estamos centrados, la vida fluye y vemos que podemos estar en el presente. Porque una de las características fundamentales del estar centrados es que se siente que uno está en el presente. O sea, uno no necesita irse a otro momento donde va a estar mejor, o a otro momento donde estuvo mejor, ¿no? Al pasado o al futuro. No se necesita ir a esas dos, entre comillas, ilusiones, ¿no? Aunque relativamente son nuestra realidad. Entonces, cuando es centrado, se va profundizando en el propio yo, se va profundizando y se vive de otra manera. Ahora, en ciertos momentos, reaparece el personaje. Entonces ahí, en este caso, lo que estamos hablando del proyecto, es como, en mi caso, darme cuenta cómo sucede que esa idea de tener éxito, que fue una idea compensatoria, obviamente, que era una idea compensatoria para mi madre, que insistía, digamos, en ello, esta idea, este objetivo de tener éxito, que obviamente es un objetivo muy relacionado con el yo ideal, porque en mí el yo ideal está relacionado con el éxito, en el otro puede estar relacionado con ser un genio o con ser muy profundo, una persona muy buena, muy santa, lo que fuera, ¿no? Ya sabemos, los que ya hemos un poquito mirado a Blay, que el yo ideal puede estar hecho de 1000 facetas diferentes. Pero una de las facetas, me parece que siempre coincide, es la de tener valor, ¿no? Como que el yo idea siempre se siente sin valor, ¿no? Como si en un momento hemos determinado que nosotros somos alguien sin valor, y entonces nuestra búsqueda es de tenerlo, de obtener ese valor, ¿no? Como no lo sentimos dentro, no lo vivimos, y creemos que haciendo ciertas cosas vamos a lograr ser algo o alguien de valor, ¿no? Entonces, en el caso mío, el valor está, por los motivos que ya conté y muchos más que no voy a hablar ahora, en el tener éxito. Entonces, ¿qué es lo que sucede en mi experiencia? Y por suerte, ahora que ya soy grandecita, sucede menos, pero puedo surgir una acción que surge del centro, que surge por un deseo de manifestar el potencial, ¿no? Surge por un deseo de expresar algo que viene incluso del alma, ¿no? Que, como bien dice Blay, es una de las motivaciones para la acción. O sea, la expresión, él dice, la expresión del potencial es una de las motivaciones para la acción, es la motivación donde empieza la acción del alma. Luego, en tal caso, podemos hablar de las otras motivaciones para la acción. Pero cuando uno puede surgir o surgir en mí un deseo de expresar algo profundo, y luego el personaje se lo toma. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿no? En este preciso momento, yo, ¿por qué quise participar en este congreso? Principalmente por el amor que siento a Antonio. Cuando el último libro lo he dedicado a él, y la dedicación que bueno, no sé, vivo en Italia y a veces me confundo las palabras. La dedicación que puse fue que este libro está dedicado a Antonio, porque el urdimbre, a veces invisible, de todo lo escrito es Antonio, ¿no? Es lo que yo he podido aprender y digerir de él, ¿no? Asimilar y más o menos decir con mis o sus palabras muchas veces. Entonces, puede ser que surja de mí, como surgió en este momento, el deseo de participar a este convenio, por el amor a Antonio, principalmente.
Luego por también el gusto de expresarme, o sea, a mí me gusta hablar, me gusta decir lo que pienso, me gusta comunicar lo que creo de valor. Entonces ahí hay un punto que es como una expresión desde lo profundo. Quiero expresar mi potencial charlando con ustedes en este momento. Entonces digamos, es legal, ¿no? Pero después aparece el personaje, o podría parecer, que además quiero gustar. El gustar lo asocio al tener éxito, ¿no? Quiero gustar, quiero tener éxito, quiero ser reconocida, quiero ser valorada como una persona inteligente o qué sé yo, formada, clara. Entonces ahí es como que ya el personaje empieza a meter la patita, ¿no? El diablito empieza a meter la patita. Si yo veo que el diablito mete la patita ahí, no importa. O sea, ¿qué importa que haya también esa motivación para la acción, diría Antonio, ¿no? Que sería la motivación del prestigio, del ser valorado, del ser querido, y que yo le puse el tema, la palabra éxito. Entonces, no pasa nada, según mi criterio, no pasa nada que aparezca el personaje y que quiera también eso, que quiere siempre para sí, que es como compensar una carencia. No importa que pase eso, si lo veo, no importa. Si no lo veo y caigo en que cada vez más mayor es el deseo de gustar y mayor es el deseo de agradar y de tener prestigio o de ser admirada o valorada, entonces ahí, ¿qué es lo que comienza a suceder? Cuando incluso algo que partió del alma viene tomado por el personaje. Sucede que la expresión del alma empieza a estar adecuada al personaje. Entonces, algo que surgió como un deseo de comunicar lo que realmente pienso, siento, creo profundamente, puede comenzar a ser alterado por el deseo de gustar, por el deseo de agradar, por el deseo de ser reconocida. Y acá obviamente estoy hablando de mí porque soy el ejemplo que más conozco, pero estoy hablando de nosotros, ¿no? Estoy hablando de todos nosotros, quienes probablemente en algún momento tenemos un impulso que viene desde el alma y que, como estamos diciendo, daría sentido a la vida, porque expresarse desde el alma el propio potencial da sentido, es el sentido de la vida, ¿no? Que, como decíamos, que la esencia se manifieste en la existencia. Entonces, surge de nosotros, de muchos de nosotros podemos reconocerlo, surge este deseo, este impulso profundo del fondo de manifestar algo esencial, y de pronto, si no estamos atentos, el diamante cae en el fango, como se dice, ¿no? Lo dice el budismo. El diamante cae en el fango, y es que esta expresión del alma viene recubierta, velada y a veces transformada, talmente tanto que dejamos de reconocer la expresión del alma. O sea, tanto se va adaptando al mundo y a la apreciación del mundo, que va perdiendo su carácter de autenticidad. Entonces nos encontramos con que algo que fue un impulso auténtico de lo más profundo que podíamos conectar, empieza a descolorarse, empieza a corromperse, podríamos decir. Incluso la palabra adulterarse, ¿no? La palabra adulto, que tiene como raíz adulterar, ¿no? Entonces, eso que surgió del centro, eso es uno de los temas, por eso es que digo que tenemos que estar atentos al personaje, es uno de los temas que puede alterar la expresión del centro, o sea, algo que surgió del centro, de pronto cuando va comenzando a manifestarse, comienza a adaptarse a lo que el mundo quiere. Y entonces hay varias desgracias, digamos. Una es que eso que surgía del centro y que iba a ser algo original, nuevo, vivo, que iba a dar algo al mundo, se convierte en algo viejo, muerto, ya aceptado, ya conocido. O sea, pierde su carácter de autenticidad, de originalidad y de riqueza para el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho de tener un ojito hacia el personaje y tener un ojo hacia cómo, de alguna manera, son
lo que se decía de Ulises, ¿no? Que Ulises pidió que lo ataran al palo cuando pasaba por la zona de las sirenas, porque las sirenas cantaban y lo encantaban con su canto, ¿no? Y que después te devoraba, o sea, la sirena te cantaba, te enamoraba y después te comía, ¿no? Entonces Ulises pidió que lo ataran al palo. Yo creo que el palo es un símbolo del eje, ¿no? Como unirnos al palo, unirnos a nuestro eje, para cuando cantan las sirenas, no irnos con las sirenas. Entonces, en este caso del potencial que comienza a expresarse y de pronto cae en manos del personaje, tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia como el personaje está por tomar las riendas y está por evitar la expresión auténtica del fondo. Entonces ahí viene una de las virtudes, creo, esenciales de la esencia, que es el coraje, ¿no? O sea, como decir, el coraje a manifestar lo que soy, más allá del reconocimiento del mundo. Porque si siempre vamos a esperar el reconocimiento del mundo para manifestar lo que somos, vamos a manifestar un 2%, que es lo que el mundo reconoce. Entonces, ahí vamos a perder nuestra originalidad y nuestra autenticidad. Entonces, como decía antes, ¿no? Tener y que fue lo que leyó Carlos, que justamente es lo que a mí más aprecié, lo que yo más aprecié de Blay, que es tener una mirada hacia, tratando de estar centrados, tener una mirada hacia el personaje que puede invadir el campo, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, ahora, porque antes di el ejemplo de esta charla, que empiezo diciendo lo que realmente pienso y empiezo a cambiar las cosas pensando en lo que la gente quiere oír, lo que me va a hacer más apreciada. Entonces ahí es como tener el ojito siempre hacia cuando aparece, ¿no? Como tiene, digamos que el personaje tiene siempre un mismo sabor. O sea, una vez que uno lo conoce, cuando aparece, se reconoce porque tiene ese sabor de siempre. O sea, siempre a la Argentina es un plomo el personaje, porque quiere siempre lo mismo, lo dice siempre de las mismas maneras, y siempre te entienda con lo mismo. Es como siempre son las sirenas que nos cantan dentro, y que nos dice que lo mejor que podemos hacer es esa idea, ese proyecto del personaje, ¿no? Entonces como que hay una parte que tiene que decir, sí, te oigo cantar. No es que no te oigo cantar, porque si no te oigo, en cualquier momento estoy seducida por la sirena. Entonces te oigo cantar, pero no me dejo llevar por ello. Incluso le podemos sonreír, ¿no? Si es una nenita chiquita la que quiere gustar y ser admirada y ser apreciada. Es como decirle, soy yo que te quiero, que te aprecio y que te admiro, ¿no? No necesitas que lo haga el mundo. Sé vos misma, ¿no? Incluso a nivel personal, con cómo funcionás tú, realmente como eres. Y después si el mundo te aprecia, te quiere, te admira, bien. Y si no, ya tuviste tu premio, que fue ser tú misma. O sea, probablemente no hay nada mejor que ser uno mismo, ¿no? En una época me acuerdo que trabajaba con un terapeuta y que dijo una frase que me sonó muy, muy válida, ¿no? Que dijo, lo que más tememos es ser nosotros mismos. Y yo creo que sí, que tememos ser nosotros mismos, porque si no lo seríamos, ¿no? En vez tenemos como un miedito ahí, que también si lo asocio a Antonio, lo que dice Antonio, ¿no? En un momento dice que cuando el niño es auténtico se equivoca siempre, y le gritan, ¿no? Porque el niño, me acuerdo, mi hija una vez que volvió del jardín de infantes, y se puso a pintar todas las paredes con crayons, ¿no? Entonces yo le dije, ¿qué haces? Y me dijo, no, estoy haciendo como en el jardín. Y en el jardín pintaron las paredes. Sí, sí, bueno, más o menos, me parece que un poco le grité, le dije que no se hacía eso. Cuando al día siguiente fui al jardín, vi que sí que habían pintado las paredes, pero que habían puesto unos papeles para pintar las paredes, ¿no?
Entonces ella estaba muy feliz pintando las paredes como en el jardín, que había sido autorizado. Y en vez se recibió un reto, digamos, o por lo menos una desautorización a eso que estaba haciendo, ¿no? Entonces, frecuentemente cuando el chico hace lo que siente y lo que es profundamente lo que le sale espontáneo, le gritan. Entonces empezamos a tener miedo de esta autenticidad. Y simultáneamente es lo que más buscamos, la autenticidad y la originalidad, ¿no? Tan apreciada las personas originales. Y justamente nosotros buscamos la aprobación homologándonos a los demás, ¿no? Como se dice, los adolescentes se uniforman, tienen un mismo uniforme, entonces nosotros tratamos de ponernos un uniforme para ser apreciados, ¿no? Entonces eso es lo que va quitando el sentido a la vida, para ir más o menos terminando, ¿no? Justamente el no poder expresar nuestra autenticidad y por lo tanto descubrirnos, es lo que va quitando día a día y gota a gota el sentido a la vida. Pero esto se puede recuperar. Ese es el mensaje de esperanza de Antonio, ¿no? Que podemos estar presentes, podemos expresar nuestro ser y podemos fluir con la existencia, porque somos existencia, somos vida en la vida, como se dice. Entonces es nuestro destino expresar este potencial. Ahora, si tenemos conciencia de este camino, va a ser mucho más fácil y vamos a ir corriendo los obstáculos que lo impiden. Entonces, bueno, yo creo que estoy terminando más o menos lo que tenía para decir. El tiempo, sí, tengo todavía un ratito más. Entonces, bueno, a ver, sí, son 11:40. Entonces, yendo aún con la expresión del potencial, o sea, con la libertad de expresar lo que somos, vamos a ser quizás personas un poco más incómodas, quizás personas un poco más incomprensibles, quizás vamos a tener que explicarnos, o quizás vamos a tener que aceptar que no nos comprendan todos, ¿no? Es como dejar de estar valorando la cantidad de personas que nos comprenden para valorar la cualidad de las personas que nos comprenden, ¿no? La cualidad de la comunicación, la cualidad de nuestra expresión y de nuestro mensaje, que es nuestra verdad. Entonces, desde ahí, el vivir en el presente es lo que desarrolla la presencia. Entonces, nuestra presencia a nuestra realidad va haciendo que cada vez el presente va aumentando su importancia. En algún momento Blay habla del instante, ¿no? Entonces dice que el instante adquiera su importancia. Creo que esa es la frase que él dice. No estoy segurísima que es exactamente así, pero la idea es esa, ¿no? El instante va adquiriendo su importancia. Y nosotros comenzamos a dar nuestra atención al instante. Cuando se va dando la atención al instante, se va como valorizando, se va sintiendo instante a instante la vida. Es un poquito lo que hacen los monjes cuando proponen Thich Nhat Hanh, que propone la caminata, ¿no? La caminata, la meditación caminada. Entonces, en cada instante del paso que vamos dando en la vida, estamos presentes a ese instante. Estamos presentes al caminar, estamos presentes al respirar, estamos presentes al hablar, estamos presentes al darnos una ducha en el baño. Comienza a aumentar la presencia en el instante. Y desde allí se va nuevamente viviendo más intensamente el sentido de la vida. Entonces el sentido de la vida llega al instante. Y ahí es donde no necesitamos nada más, porque cada instante tiene su valor. Entonces, por ejemplo, en este instante tiene valor. Que yo estoy diciendo esto, y que mientras lo digo, lo estoy sintiendo. Y que quizás alguien en este momento puede darse cuenta que este instante es lo único que tiene en la vida. Este instante es lo que tenemos. No tenemos un futuro y un pasado, tenemos este momento. En este momento estamos juntos.
En este momento estamos presentes. Y me acuerdo lo que dice un maestro, Nisargadatta, que dice, el presente tiene un sabor único. Cuando lo oí decir eso, dije, el presente, es obvio que el presente tiene un sabor único, pero no me era tan obvio que el presente tiene esta cualidad única que no tiene el pasado y el futuro. Entonces, cuando estamos en el presente y cuando ahondamos en el presente, cuando logramos como anclarnos en el presente, lo otro, el pasado y el futuro, parecen inexistentes. O sea, no tienen esa fuerza que tienen normalmente el pasado, como si que el pasado parece que se nos viene y se nos pega, y el futuro y nuestras compensaciones y nuestros deseos de realizar el ideal se nos pega, y como si dijéramos, velan el presente, ¿no? Es como si nos tuviéramos que abrir ese velo para darnos cuenta que estamos aquí, ¿no? Que estamos aquí y que cada instante tiene un sabor diferente. O sea, cada instante tiene, en un momento será una cosa, en otro momento será otra, en un momento será un sentir, en un momento será un pensar, en un momento será una tristeza, una compasión, una gratitud, será un eureka, un insight, será una sensación de vitalidad y de placer corporal, una solidez, o sea, en cada momento vamos sintiendo lo que está sucediendo en ese instante en nosotros. A diferencia de cuando estamos invadidos por el futuro, el proyecto, lo que queremos realizar, o el pasado, lo que no hemos realizado, lo que nos falta, o lo que sí hemos realizado en el pasado y que en este momento no, parece que no está. Entonces, cuando estamos invadidos por estos otros dos tiempos, el presente, que es lo único que existe, queda desdibujado. Y así andamos como sonámbulos, ¿no? A veces cuando uno mira la cara de las personas que están tan ausentes, ¿no? Están ausentes porque están en otros tiempos, diría yo, más que todo, ¿no? Están en otros tiempos, están como, estamos, me incluyo, porque no quiero hacerme la que estoy siempre en el presente. Estamos como hipnotizados, ¿no? Estamos como sustraídos, estamos como atraídos de algo que no es estar aquí y ahora. En vez, parece que nuestro destino sea realmente estar aquí ahora, o sea, llegar aquí. Recuerdo una vez que fui a hacer un retiro con Thich Nhat Hanh, que él estaba sentadito ahí frente a una mesa, y atrás había un gran cartel que decía, el punto de llegada es el presente. Y eso está en línea con todas las tradiciones espirituales, ¿no? Con la tradición del despertaos, ¿no? Despertaos quiere decir, está aquí. Despertarse quiere decir estar aquí, porque aquí está todo. Aquí están los niveles superiores de conciencia. No hay que ir a buscarlos a otra parte. Están aquí. Están en el más allá y están también en el más acá. Están aquí. Entonces, cuando estamos aquí, es aquí donde hemos de encontrarlos y aquí donde podemos expresarlos. Entonces, todas las tradiciones espirituales hablan de este estar aquí ahora, de este despertar un poquito más, ¿no? Cuando a veces veo mi cara, para siempre no ir más allá de mí, o de ponerme junto con todo el mundo, porque me siento tan cercana. Cuando hablo de esto es porque es mi experiencia la de dormirme, actual, no cuando me dormía, no, actual me duermo y actual me tengo que despertar. Es ese gesto de despertar, un pequeño gesto de despertar, cuando uno descubre que se está como durmiendo, como velando, ¿no? ¿Cuántos ojos hay como velados? Ojos como que son tristes, son ojos sin luz. Y esa falta de luz, yo creo que es la falta de luz del alma, que no está presente, porque estamos como si un velo, y me parece que ese velo ha caído sobre toda la humanidad, es como un velo que ha caído sobre toda la humanidad y ha velado el alma de la humanidad.
Y diciendo esto, ahora me entristezco, ¿no? Porque siento que en este momento en particular nuestra alma está como velada por un lado y por otro lado está llamada a despertar, ¿no? Como que está, en realidad está velada desde hace mucho, pero digamos que ahora hay como este miedo a la enfermedad, este miedo a la muerte, este miedo, todo lo que se ha producido, ¿no? En este momento en la humanidad. Yo creo que el cuerpo astral de la humanidad, o por decir el sentimiento del sentir de la humanidad, está muy tocado por el miedo, ¿no? Entonces el miedo también nos vela. Y Antonio en un momento dice, ¿no? En uno de los primeros libros, dice, el miedo es lo último a dejar, ¿no? El ser condicionados y dominados por el miedo. Entonces en este momento creo que el miedo está un poco velando nuestra conciencia, ¿no? Pero como es tan grande, creo que también hay un estímulo espiritual muy grande a ir más allá de este miedo. Como si dijéramos, en este momento tenemos otra oportunidad, vamos a tener siempre oportunidades, esa es la impresión que yo tengo, ¿no? No es que la última ni la mejor, es otra oportunidad más de despertarnos, ¿no? Paloma, Otro, sí, disculpa Paloma, tenemos que ir acabando. Claudia. Ay, perdón, Claudia, disculpa Claudia, que tenemos que ir acabando. Yo me quedaría con esto de que la pandemia y el miedo nos está llamando a despertar. Exacto. Esa es la respuesta. Tú sabes que Antonio habla mucho de que nosotros somos propietarios de nuestras respuestas. Entonces nuestra respuesta depende de nosotros. Yo creo que como humanidad en este momento hay una posibilidad enorme de dar una respuesta nueva, una respuesta de despertar a esto, y no una respuesta de dormirnos más. Como podéis ver, Claudia es una apasionada de Blay. Sí. Y se pone a hablar de él y no hay forma le brota, y no hay forma de parar esa fuente. Claudia ha empezado hablando de que hay algo en el ser humano que no le deja fluir. En su caso fue el tener éxito. Pero descubrió que en la vida hay que tener atención al instante. Y esa atención al instante, esa atención al presente, es lo que le hizo darse cuenta que el sentido de la vida es lo que se vive en cada instante, actualizando el potencial, expresándose desde el alma, que ese es el sentido de la vida. Vivir cada instante, vivir el presente, actualizando el potencial. Y esta actualización del potencial, dice, una de las virtudes de la esencia es el coraje, porque a veces se vive como debilidad, no. Manifestar lo que soy más allá del reconocimiento del mundo. Muy bien, pues muchas gracias por hablarnos tan claramente del sentido de la vida, Claudia.